mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Bien, nuevamente le queremos dar la más cordial bienvenida a las personas que nos visitan. Gracias por el tiempo y la disposición de estar en esta tarde con cada uno de nosotros, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Ayer vimos unas lindas fotos del grupo de jóvenes reunidos y eso nos llenó también de mucho gozo. Por ahí me mandaron un mensaje hoy diciendo que ese sí era el verdadero grupo de jóvenes, porque no estaba un viejito como yo. Bien, Marcos capítulo 6. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos capítulo 6. Vamos a estar considerando, como bien mi hermano Masaru lo mencionó, desde el verso 45 en adelante. La semana pasada estuvimos considerando el pasaje anterior, estuvimos considerando desde el verso 30 en adelante. El pastor Raúl Fernández, estuvo hablándonos acerca de la multiplicación de los panes y de los peces. Ahora, este pasaje que vamos a encontrar o que vamos a desarrollar en esta tarde comienza en el versículo 45, luego que Jesús mostró su compasión y su poder inigualable al alimentar 5,000 personas o más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, mostrando que el poder de Él es incomparable, inigualable y que Él es el único que puede hacer de lo imposible posible. ¿Usted lo cree? No solamente eso, sino que también estuvimos considerando en el pasaje anterior que Él es el único que puede llenar y saciar nuestras vidas por completo. Porque si vemos el pasaje anterior al final, no solamente se alimentaron más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, sino que sobró. El Señor es el único que puede hacer que nuestras vidas estén totalmente llenas. Él es el único que puede satisfacernos por completo, aún más de lo que necesitamos, aún más de lo que pedimos. Amén. Ahora bien, el verso 45 va a comenzar diciendo, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él hasta Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Inmediatamente después de haber multiplicado los panes y los peces, después de haber saciado, después de haber hecho el milagro con su poder inigualable, inmediatamente después, ¿qué va a hacer? Va a enviar a sus discípulos, según lo que dice el verso 45, a entrar en la barca y a dirigirse a la otra ribera, al lado de Betsaida. Entre tanto que él, ¿qué hacía? Despedía a la multitud. Verso 46, después que hubo despedido a la multitud, ¿qué hizo? Se fue al monte a orar. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque Jesús, luego de haber escuchado, haber recibido la noticia de la muerte de Juan el Bautista, después de haber recibido el informe de los discípulos, luego de haberlos enviado a la misión, ¿se acuerdan que lo estuvimos predicando hace algunas semanas? Luego de Jesús recibir esas noticias, Él está buscando un lugar, un momento, una circunstancia para apartarse a orar. No olvide que para Jesús es muy importante, muy valioso, necesario y es prioridad en su vida tomar tiempo para estar a solas con su Padre. No hay nada para Él más necesario, más importante, más valioso y que Él priorice como lo es apartarse, a profundizar, a mantener y a fortalecer esa relación estrecha y profunda que Él tiene con su Padre. ¿Cómo sabemos eso? Miren lo que hizo cuando comenzó el pasaje anterior, verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron y le contaron todo lo que había hecho y lo que había
lo que habían enseñado. Verso 31, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar. ¿Qué está buscando Jesús? Un momento de intimidad, de descanso, para fortalecer su relación con Dios, con su Padre, y para que sus discípulos descansen. Ahora, no solamente lo vemos en el verso 31 y 32, sino que ya lo habíamos considerado en el capítulo 1. Mire capítulo 1, verso 35. Capítulo 1, verso 35 del mismo Evangelio de Marcos, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, ¿qué hizo? Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vemos nuevamente a Jesús buscando la oportunidad de pasar tiempo a solas con su Padre, y a pesar de que Simón y todos lo estaban buscando porque había mucha gente que quería oírle y ser sanada por él, ¿qué les dijo Jesús? Que esperen. En el capítulo 6 del mismo Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 47, 6:47, después de que él hubo despedido a la multitud, en el versículo 46, y de haberse ido al monte a orar, dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Después de haber mandado a sus discípulos a entrar en la barca e irse a la otra ribera, ¿qué sucede? Según el versículo 47, miren las características que nos da. Al venir la noche, ¿cómo se encontraban los discípulos? Dentro de la barca, a medianoche, y según el verso 46, ¿qué dice? En medio del mar. Así se encontraban los discípulos, mientras Jesús, ¿cómo estaba? Jesús estaba solo en tierra. Ahora, es interesante porque después de que Jesús los envía, ya cuando están en medio de la noche, en el medio del mar, dice el pasaje paralelo en Mateo capítulo 14, en el verso 24, que no solamente la barca se encontraba en el medio del mar, sino que dice el texto, ya la barca, estando en el medio del mar, estaba siendo azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y yo quiero que se imaginen por un momento, yo quiero que nos pongamos unos segundos en la posición de los apóstoles. Yo quiero que imaginemos esa circunstancia y que somos nosotros los que estamos allí. ¿Cómo nos sentiríamos? En medio del mar, a la medianoche, y con la barca siendo azotada por el viento y por las olas. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué pasaría por su mente? Imagínese por un momento cómo estaban los discípulos. Estaban solos, sin Jesús, porque Jesús estaba en la orilla. Jesús estaba en la tierra. Estaban sin Jesús, estaban en el medio del mar, estaban sin saber qué hacer o qué rumbo tomar, siendo azotados por las olas, llenos de miedo, porque si ustedes ven el verso 50 de Marcos capítulo 6, ¿qué dice el texto? Porque todos le veían y se turbaban, estaban turbados. Según el verso 49, gritaban, y eso son muestras de temor, de desesperación, de pánico. Así se encontraban los discípulos, llenos de miedo, desesperados, turbados, en medio del mar, solos, siendo azotada por las olas, sin saber qué hacer, sin saber qué rumbo tomar. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en una situación similar? Aunque no literalmente,
¿Cuántas veces, hermanita María Inés, nos hemos sentido en el medio del mar, en la medianoche, sin saber qué hacer con nuestras vidas, sin saber qué rumbo tomar, siendo golpeados por el viento, por las olas, problemas tras problemas, situación tras situación? No sabemos qué hacer, desesperados, turbados, llenos de miedo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado así? ¿Cuántas veces hemos atravesado por circunstancias y situaciones que nos llevan a una desesperación, a un agotamiento, nos quitan el sueño, nos quitan la paz, nos turban? A las casas que vamos semana tras semana, ¿sabe qué es lo más que escuchamos? Hermanito lindo, no hemos salido de un problema y ya estamos en otro. Estamos tratando de salir a flote, pero la ola viene una tras otra, golpeando nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos estado como los discípulos, tratando de remar, luchando con todas las fuerzas para mantenernos a flote, batallando contra los problemas, contra las circunstancias, contra tantas cosas que cada día son adversas a nuestras vidas? Y no solamente ellos están llenos de miedo, no solamente están turbados, no solamente están siendo golpeados por las olas, sino que dice el verso 48. Miren lo que dice el verso 48. Y viéndolos remar con gran fatiga, los discípulos están cansados, hermano, fatigados. ¿Y cuántas veces los problemas y las situaciones no nos hacen sentir agotados, cansados de esta vida? ¿Cuántas veces no nos sentimos sin fuerza? Lo único que queremos es que todo se termine. No queremos saber de nada ni de nadie. ¿Por qué? Porque estamos cansados. Porque luchamos y muchas veces sentimos que nuestra vida sigue sumergida en los mismos problemas y en las mismas situaciones. A veces nos quedamos sin fuerza para seguir luchando. A veces nos sentimos sin las mismas ganas de seguir remando. Así estaban los discípulos, fatigados, cansados, como probablemente usted hoy haya estado o se va a encontrar en algún momento de su vida. Amén. Ahora, si usted se siente así, si usted se ha sentido así alguna vez, si usted ha sentido que por más que se esfuerza, lucha y rema con todas sus fuerzas, no hay nada que pueda hacer contra el viento y lo grande de las olas, si usted siente que sus problemas son más fuertes que usted y están azotando y golpeando su vida, si te has sentido como los discípulos, fatigados y cansados, hoy tengo una buena noticia para ti. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cómo comienza el versículo 48? Y viéndoles remar con gran fatiga. ¿Cuál es la primera noticia, buena noticia para ti? Para ti que estás cansado, para ti que estás turbado, para ti que los problemas te tienen agobiado y que las situaciones te tienen ya fatigado. La primera buena noticia para ti es que Jesús está allí viéndote. Él sabe, Él conoce, Él ve, conoce perfectamente cuál es tu situación, cómo te encuentras, lo fatigado y cansado que estás. Hermanito lindo, en medio de las luchas, en medio de las batallas, en medio de las tormentas, allí está Jesús, mirándote a ti y mirándome a mí, conociendo perfectamente cómo te encuentras y cuál es tu situación. Amén. Primera buena noticia, no estás sola, hermanita Gaby. Jesús está allí. ¿Cuál es la segunda buena noticia que tengo para ti en esta tarde o que el Señor tiene para ti en esta tarde? ¿Cómo termina el versículo 48?
Porque no solamente te está mirando, no solamente conoce tu situación, no solamente ve y sabe de tu cansancio, sino que termina el verso 48 diciendo, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarles. ¿Sabe qué significa eso? No solamente que Jesús está allí acompañándote de lejos, sino que viene a ti con el propósito, el deseo y la disposición de ayudarte. Viene a ti para traer paz aún en medio de la tormenta más fuertes. Viene a ti para traer luz y esperanza en medio de una oscuridad y de las tinieblas más oscuras. Viene a ti para traer calma y paz en medio de tanta desesperación. Viene a ti para traer fuerza al corazón que está cansado, débil y fatigado. Viene a ti para socorrerte. ¿Sabes por qué? Porque Él es el único que puede traer paz, esperanza y salvación a tu vida. Porque Él es el único que puede traer calma en medio de las tormentas más difíciles. Porque Él es el único que puede llenar de luz tu vida, aún en medio de las tinieblas más oscuras, Víctor. Él no solamente está allí viéndote, Él viene a ti para ayudarte. Amén. No estás solo. Y no vas a tener que atravesar la tormenta solo, porque Él viene a ti. Amén. Entonces, tenemos dos noticias. Una, Jesús te ve. Dos, viene a ti. No solamente te mira, sino que también viene con la disposición y el deseo profundo de ayudarte, de socorrerte, de traer paz y traer esperanza. Pues es el único que puede realmente traer paz y esperanza a los corazones más atribulados. No importa lo fuerte del viento, no importa lo grande del problema, no importa lo desesperado que estés o en las tinieblas que te encuentres, Él puede darle dirección, sentido, rumbo a tu vida. Él puede traer paz, calma y esperanza aún en medio de la desesperación más profunda. Ahora, ¿cuál es el problema? Verso 49. Y viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un... ¿Cuál es el problema? ¿Qué pensaron los discípulos al verlo venir? ¿Qué creían que era? Y no lo juzgo porque están en medio del mar, a oscuras, desesperados, tratando de salvarse, y lo único que ven es algo venir a ellos. Y tuvieron miedo y gritaron que era un fantasma. ¿Saben cuál es el problema, hermanitos lindos? Que a veces estamos tan concentrados en lo fuerte de las olas, en lo fuerte del viento, en lo grande que son los problemas, en tratar de mantenernos a flote. Estamos tan sumergidos en las situaciones que esos mismos problemas no nos permiten ver con claridad a ese Jesús que viene hacia nosotros con la disposición de ayudarnos. Estamos tan enfocados en cómo poder mantenernos a flote. Estamos tan enfocados en cómo sobrevivir, en cómo salir de las situaciones. Estamos tan enfocados en ver qué rumbo tomamos en nuestra vida y cómo hacemos para salvarnos, que no vemos con claridad al único que puede ayudarnos. Que no miramos al único que no debemos dejar de mirar. Que no podemos ver al único que puede ayudarnos. Vemos cualquier cosa, menos a ese Jesús que viene hacia nosotros con la disposición y el deseo de ayudarnos. Cuando eso pasa, sentimos miedo, porque nos sentimos solos, porque no nos damos cuenta que Él viene a nosotros. Cuando eso pasa, nos turbamos. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que nuestras fuerzas se están acabando, porque creemos que podemos salvarnos por nosotros mismos y olvidamos que el único que puede salvarnos es el Señor. Por eso nos turbamos, nos llenamos de miedo.
Nos desesperamos porque no podemos ver con claridad al único que puede salvarnos, que es, dígalo conmigo, Jesús. Ese es el problema. Las situaciones tan difíciles golpean tan fuerte en nuestras vidas que no nos dejan ver con claridad a ese Jesús todopoderoso que viene hacia nosotros. A ese Jesús que tiene compasión de ti y de mí. A ese Jesús que te conoce, que sabe de tu cansancio, de tu fatiga, que sabe lo aturdido que estás. Cuando no lo vemos a Él con claridad, nuestras vidas se turban, nos llenamos de desesperación y gritamos de miedo. Ahora, ¿qué sigue sucediendo? Verso 50. Porque todos le veían y se turbaban, pero enseguida les habló y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Sabe qué es lo único que puede traer calma a tu vida? ¿Sabe qué es lo único que puede traer fortaleza a tu vida cuando ya estás fatigado y ya no puedes más? Escuchar la voz de Jesús. Escuchar la palabra del Señor es lo único que puede fortalecer tu vida. Escuchar la palabra del Señor es lo único que puede traer paz y esperanza a los corazones más atribulados. Ver y escuchar a Jesús es lo único que puede salvarte. Por eso, no hay día que no necesitemos escuchar a Jesús y a su palabra. No hay día que no necesitemos ponerlos mirada en Jesús. No hay día que no lo necesitemos a Él en nuestras vidas. Porque cuando le escucharon hablar, cuando le escucharon decir, yo soy, no temáis, su palabra trae paz, su palabra trae esperanza, su compañía trae consuelo, trae fortaleza. ¿Y saben por qué? Porque el que está allí con ellos y el que está allí con nosotros, hermanito lindo, escuche bien, no es cualquiera, no es cualquiera. ¿Saben quién es el que está con ellos? ¿Sabe quién es el que viene a ti? ¿Sabe quién es el que está contigo en medio de los problemas? El yo soy que abrió el mar rojo. Ese yo soy está contigo. El yo soy, la resurrección y la vida. El que tiene el poder para resucitar está contigo. El yo soy, la luz, está contigo. El único que puede traer luz y esperanza a tu vida más oscura. El yo soy está contigo. El pan de vida, el único que puede saciarte. El yo soy está contigo y está conmigo. Por eso, hermanito lindo, no se turbe. Tenga paz, tenga calma. Aún en medio de las circunstancias más adversas, tú y yo no estamos solos. El gran yo soy está con nosotros. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Lorenita, no temas. No estás sola. Albita, el yo soy está contigo. Rorro, ¿cuántas situaciones has atravesado estos últimos días? Pero ahí está el yo soy que abrió el mar rojo para ayudarte. El yo soy que resucitó a Lázaro, la resurrección y la vida está contigo, Gabriel. No temas. Tengan ánimo. No decaigan. Pero nunca dejen de escuchar su voz y nunca dejen de mirarlo a Él. Porque su palabra y poner los ojos en Él es lo único que puede salvar nuestras vidas. Amén. Ok. Su palabra trae paz en medio de la tormenta, trae gozo aún en medio de las aflicciones, trae consuelo a los corazones más desesperados. No estás solo, no importa lo fuerte que sea el viento, las olas, ahí está el gran yo soy. No hay que temer, no hay que perder el ánimo. Él está aquí para traer ánimo, fuerza, esperanza y salvación a tu vida. No temáis, yo soy, tened ánimo. Él está allí para subirse a la barca contigo. Él está allí para subirse a la barca contigo y ser el que le dé dirección, sentido y rumbo
realmente a tu vida. Verso 51 para ir acercándonos al final. Bueno, me quedan algunos otros versos. Verso 51. Subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Esto es lo que Jesús puede hacer, Cristina, traer calma. Jesús se sube a tu vida, lo deja subirte y va a traer calma. Génesis. Va a traer paz, aún en medio de las tribulaciones. Él se subió y ¿qué pasó? Se calmó el viento. Y ellos se asombraban en gran manera y se maravillaban. Y uno tiene que preguntarse, pastor se ríe porque toda la semana estuvo pensando en esto. Uno tiene que preguntarse por qué ellos se asombraron y se maravillaron. ¿Por qué ellos tuvieron esta respuesta y esta reacción? ¿Por qué al ver que el viento y las olas se calmaron y el texto enfatiza que ellos se asombraron y se maravillaron? ¿Por qué? La respuesta está en el versículo 52. ¿Sabe por qué? Porque aún no habían entendido lo de los panes y los peces, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Los discípulos no habían entendido quién era el que estaba delante de ellos. Los discípulos no habían entendido quién era el que iba con ellos. Los discípulos no habían entendido quién fue el que se subió a la barca y quién es el que tiene el control absoluto y total de nuestras vidas. Los discípulos no habían entendido que quien tenían al frente es aquel que logró hacer lo que humanamente nadie pudo hacer en el capítulo 5, que es traer paz al hombre que estaba endemoniado. Acuérdense que no había forma de controlarlo, pero llegó Jesús y le devolvió la paz. Los discípulos no habían entendido que el que estaba frente a ellos era ese Jesús que liberó al endemoniado y le devolvió la vida. Los discípulos no habían entendido que el que estaba delante de ellos era aquel que resucitó a la hija de Jairo. No habían entendido que era el que había sanado a la mujer que tenía 12 años padeciendo sin que nadie pudiera hacer nada por ella. Los discípulos no habían entendido con quién estaban. Los discípulos no habían entendido quién era realmente Jesús. Los discípulos no habían entendido que pudo alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Los discípulos no habían entendido que Él es el único que puede hacer de lo imposible posible. Ahora, ¿qué tal nosotros? ¿Por qué a veces también nos maravillamos y nos asombramos? Al igual que ellos, muchos de nosotros hemos visto su poder actuando en medio de nosotros, su compasión y su misericordia en medio de nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Aún no entendemos. Aún no entendemos. ¿O es que acaso no hemos visto su poder actuando en medio de nosotros? 48 horas de vida le dieron a Pedro y aquí está con nosotros. ¿Es acaso no es una muestra de su poder, de su misericordia, de su compasión para con nosotros? Me hicieron pasar a orar por el tío Mauricio, por ahí está, junto con Pablo. ¿Y qué nos dijeron, Pablo? Pasen para que oren por él, porque se va. Despídanse. Y entramos y cuando lo vimos pensamos que de esa noche no iba a pasar y aquí está el tío Mauricio. Entonces Dios ha mostrado su poder en medio de nosotros, ha mostrado su misericordia, la hemos visto, la mamá de Masaru, un cáncer terminal, no hay nada que hacer y hoy está libre de cáncer. Pero ¿sabe por qué dudamos? ¿Sabe por qué nos turbamos? Porque aún no hemos entendido el Jesús que está con nosotros, porque aún no hemos entendido el gran yo soy, porque aún seguimos pensando que es nuestra fuerza, que es nuestro poder la que nos va a salvar y nos olvidamos de que es Él. ¿Y de quién es Él? Nunca dudes de con quién estás. Conócele. Ellos se maravillaron porque no habían entendido lo de los panes y los peces
no hayan entendido con quién estamos. ¿Sabes tú con quién estás? ¿Sabes tú quién es el que quiere subirse a la barca contigo? Si lo conoces, Rafa, entonces no te maravilles de lo que Él puede hacer, porque su poder es inigualable. No te turbes, ni pierdas el ánimo, porque el gran yo soy está aquí para ayudarte. Amén. Por eso se turbaron y se maravillaron, porque no habían entendido lo de los panes y de los peces. ¿Sabe cuál es el problema? Que creemos conocer quién es Jesús, pero a veces no lo conocemos realmente. Por eso necesitamos escuchar su voz cada día. Necesitamos terminar de entender y comprender quién es Él y lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Y lo mucho que lo necesitamos, Dani, en nuestras vidas. Sin Él estamos perdidos, hermano. En medio del mar. Y sin Él, olvídate. Por eso lo necesitamos a Él en nuestras vidas. Y hay algo interesante. Porque los hombres que estaban dentro de la barca eran hombres de experiencia en el mar, eran pescadores. Pero ni aún su experiencia, Roberto, pudo salvarlos. Si quieres salvarte por tus propios medios, pensando que por tus fuerzas y tu experiencia vas a poder hacerlo, déjame decirte esta tarde que lo que estás pensando es imposible. Necesitas al gran yo soy en tu vida. Amén. Bien, hermanitos, para los amigos que nos visitan. Bueno, antes de eso, hay un problema, aparte de no entender con quién estamos. ¿Cuáles fueron las palabras que Jesús le dice a Pedro en el pasaje paralelo? Después de que Pedro comienza a caminar sobre el mar y comienza a hundirse. A propósito, es interesante que Marcos no menciona a Pedro. Por ahí me dijo el Pablito que parece que Marcos era amigo de Pedro y que por eso no quiso hundirlo contando su historia. Es interesante lo que Jesús le dice a Pedro, porque después que él camina, comienza a hundirse por ver lo fuerte del viento. Las palabras de Jesús para él es: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces el problema, hay dos problemas. Uno, no entendemos con quién estamos. No terminamos de conocer al yo soy. Y dos, dudamos y tenemos poca fe. Por eso, ¿qué necesitamos para que aumente nuestra fe? Oír su voz a través de su palabra. Amigos que nos visitan, para ustedes, para los amigos que nos visitan, estas son las consecuencias de tratar de vivir una vida sin Jesús. Estos hombres se encontraban en el medio del mar, sin saber qué hacer. Tomar, siendo azotados por las olas, llenos de miedo, desesperados y turbados. Vivir sin Jesús esta vida es encontrarse sin rumbo, sin dirección. Es enfrentar los problemas solo. Es estar turbado, desesperado, sin saber qué hacer. Vivir esta vida sin Jesús es vivir sin sentido. Es estar perdido. Hoy Jesús quiere darle dirección, sentido a tu vida. Hoy Jesús quiere traer paz, esperanza y salvación a tu vida. Deja que Él venga a ti. E invítalo en esta tarde a subirse a la barca contigo. Si no sabes cómo puedes hacerlo, acércate a nosotros después del servicio, que con mucho gusto te ayudaremos a que ese Jesús que quiere entrar a tu vida para traer paz, pueda entrar. Amén. Y para nosotros, hermanos, Jesús quiere, a través de lo que estás viviendo hoy, saber qué es lo que hay en tu corazón. Recuerda Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, las aflicciones y las tribulaciones que enfrentamos en esta vida le hacen saber a Dios qué es lo que hay realmente en nuestro corazón. En medio de las circunstancias que vivimos, ¿tu fe va a ser aprobada por Dios? ¿Qué vas a mostrarle a Dios que hay en tu corazón? ¿Confianza? ¿Firmeza? ¿Que lo conoces?
o tu fe se va a desboronar por lo fuerte del viento y por lo grande de las olas. Los discípulos, ¿quién los envió a la barca adelante? Jesús. ¿Sabe para qué? Para saber qué era lo que realmente había en su corazón. Si habían entendido quién realmente era Él y quién no. Si tú y yo entendemos quién es Jesús, mira cómo termina el pasaje en Mateo. Cuando ellos se subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y Si tú hoy entiendes quién es Jesús y reconoces delante de quién estás, lo único que nos queda hacer en esta vida, ¿sabes qué es? Adorarle. Adórale a Él, hoy y cada día de tu vida, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Ahora, algo interesante. No le adoramos por lo que Él puede hacer. Porque pase o no pase el problema, pase o no pase la situación, se calme o no se calme el viento, adoramos a Él, ¿por qué? Por lo que Él es, no por lo que Él puede hacer. Si trae paz a nuestras vidas, amén. Pero si estoy en medio de la tormenta y aún no se calma, seguimos adorándole por lo que Él es. Él es el Hijo de Dios. Amén. Para terminar, lo aprendí de mi hermano Pedro, por si acaso. He andado mucho con él. Le prometí, bueno, mejor ni digo. Verso 53. Terminada la travesía, vinieron a tierra en Genezaret y arribaron a la orilla. Salieron ellos de la barca y enseguida la gente le conocía. Recorriendo la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en las aldeas y ciudades o campos, ponían en las calles los que estaban enfermos y les rogaban que les dejasen tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban. No sé cuál sea la situación que estés atravesando hoy. No sé cuál sea el problema. No sé qué estés viviendo hoy, pero algo sí sé. Que al igual como traían todos los enfermos y cuando lo tocaban se sanaban, sea cual sea la situación que estés viviendo hoy, el Señor es el único que puede ayudarte. Pero tú, al igual que ellos, debes tener la disposición de venir a su encuentro. Que Dios les bendiga. Busca primero